Tengo un tema que quiero compartir con ustedes, se titula El egoísmo enemigo del matrimonio. Entonces, por el tiempo voy a citar unos versículos, pero no los voy a hacer que abran la Biblia, aunque les aseguro que está ahí, ¿ok? A mí me gusta enseñar más la Biblia, pero por el tiempo necesitamos agilizar. Entonces, voy a tomar como texto base Filipenses 2:4. El egoísmo enemigo del matrimonio. Filipenses 2:4 dice así: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Si notamos, este versículo que Pablo escribió a los filipenses está despojado totalmente de cualquier egoísmo. Jesús en Mateo 24:12 dijo una de las declaraciones más pues que nos deben de poner a pensar, porque él dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Vamos a buscar el mensaje de Jesús en este versículo que acabo de leer. Dice que por haberse multiplicado, esta palabra haberse, por haberse, es un hecho ineludible, o sea, es algo que va a suceder sí o sí. Pero luego viene otra palabra, por haberse, algo que sucederá, multiplicado la maldad. Esa palabra multiplicar significa aumentar en grado sumo. ¿Qué es lo que se iba a aumentar en grado sumo al final de los tiempos? La maldad. La palabra maldad aquí viene del griego anomia. Escuche la definición, según el diccionario, dice que anomia, que se traduce por maldad, es violación a la ley de Dios. Gracias. Violación a la ley de Dios, desprecio deliberado a los mandamientos de Dios, fíjese, deliberados. Es la rebelión en contra de la voluntad conocida de Dios para establecer la nuestra propia. Esto implica vivir sin leyes que nos dirijan hacia lo justo y lo bueno. Eso significa maldad. Y por esa razón, por haberse multiplicado gente que no tiene ley de Dios sobre sus vidas, que hacen lo que les da su gana, por esa razón el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Aquí la palabra amor sabemos esto, viene del griego agape, y agape es el amor cristiano. No es una experiencia emocional simplemente que nos viene de una manera espontánea, no. Es una decisión, es una conquista deliberada, es un logro de la voluntad del cristiano. O sea, el cristiano decide amar o decide odiar, decide perdonar o decide amargarse. Entonces el amor que dice aquí habla de la facultad de amar lo que no es amable, de amar a la gente que no nos gusta, ¿sí? Entonces fíjense que el cristianismo no nos pide que amemos a nuestros enemigos y a los hombres en general de la misma manera que amamos a nuestros familiares o a nuestros seres queridos, porque eso sería muy difícil, imposible, y además sería erróneo. No, lo que el cristianismo sí demanda es que tengamos en todo tiempo una buena actitud y una inclinación benevolente hacia el prójimo, en este caso hacia tu esposa, hacia tu esposo. En Mateo 5:43 al 48, este es un pasaje donde Jesús nos habla precisamente del amor en su máxima expresión. Él dijo que debemos de amar a nuestros enemigos. Muchas veces en el matrimonio, pues parece una incongruencia, pero así sucede, aunque viven en la misma casa, pero viven como enemigos. Entonces, fíjese, aquí Jesús está diciendo que debemos de amar a nuestros enemigos. ¿Para qué? Para que seamos como Dios en su carácter. Él dice en este pasaje, Él hace caer su lluvia sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Es decir, de una manera imparcial, Él derrama su bendición sobre todo ser humano.
Es decir, que Dios procura el bien de todos sin distinción, porque ese es el corazón de Dios, ese es el amor de Dios. Él murió por todos en la cruz, pero no todos aceptan su sacrificio. Ese es el amor agape, el amor que dice, parafraseando, no me importa lo que alguien me haga, lo que me haya hecho alguien, nunca voy a procurar perjudicarlo, ni vengarme, jamás buscaré para él o para ella, en el caso de la familia, otra cosa que no sea lo mejor para ella o para él. Entonces, agape es bondad en grado sumo, es benevolencia en grado sumo, es una deliberada convicción, es algo que yo decido tener, que resulta en una voluntaria forma de vivir. O sea, aplicándolo, yo decido amar a mi esposa con todo y sus errores, y ella decide amarme a mí con todo y mis errores y virtudes, y yo a ella con todas sus virtudes y sus errores. Porque esa es la enseñanza del amor. Si este amor se enfría, esto puede causar muchos problemas en el matrimonio. La falta de sometimiento a las leyes de Dios, nuestra rebeldía nos arrastra al camino contrario del amor. Y el camino contrario del amor, que el amor se da, lo contrario es el egoísmo. Y esa es la causa por la cual el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Aquí la palabra enfriar en el griego significa soplar para enfriar algo que está calientito, ¿sí? Entonces aquí podemos aplicar que los vientos helados del egoísmo en algunos matrimonios, en muchos matrimonios, está soplando muy fuerte, ¿sí? Está enfriando el amor entre la pareja, entre los que están unidos en matrimonio, pero lo más triste, entre gente cristiana. ¿Saben que la palabra hogar viene del latín que significa fuego? Eso significa hogar, habla de fuego, de algo cálido, algo agradable. Jesús reprochó a unos cristianos de la iglesia de Éfeso, les reprochó esto en Apocalipsis 2:4, les dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí el verbo dejar en el griego significa abandonar lentamente, abandonar poco a poco el amor hacia, en este caso hacia Cristo. Significa permitir que algo malo vaya tomando control de tus sentimientos, de tu vida, de tu voluntad, y empieza a controlar tu vida. Eso es lo que le sucedió a los cristianos en Éfeso. Comenzaron a abandonar lentamente a Cristo. Fíjense qué tragedia. Pero no solo a Cristo, ellos permitieron que algo que pues es el egoísmo, comenzara a tomar control de sus vidas, y no solo hicieron al Señor a un lado, sino aún entre ellos como cristianos, como matrimonios, empezaron a tener muchos problemas. La frase has dejado tu primer amor, la palabra primer en el griego significa lo más importante en lugar y orden de importancia. Es decir, para el cristiano, Cristo debe tener la máxima importancia, debe ser el número uno, ¿sí? Enseguida viene la familia, el esposo, la esposa. Ese es el orden en la Biblia. Después los hijos, y fíjese qué cosas. En cuarto lugar está el trabajo. Está el trabajo en cuarto lugar. Entonces, ¿qué había sucedido? Dios había dejado de ser lo más importante en las vidas de los cristianos en Éfeso, de tal manera que su amor comenzó a enfriarse, su amor a Cristo, y comenzaron a dejar de tener comunión con Él. Y eso yo lo estoy viendo por todos lados. Gente que se dice cristiana, pues está muy fría. Entonces, si su amor ha sido suplido, su amor a Cristo ha sido suplido por el egoísmo, porque ya no es
darle a Él lo mejor, sino ahora yo espero que Él me dé a mí. Y siempre vengo a la iglesia esperando que Él me dé a mí. Entonces ya el amor que da se volvió en egoísmo. Comencé a dejar que el egoísmo me fuera envolviendo, creciendo, de tal manera que empecé a quitar al Señor en primer lugar y me puse yo. Y entonces cuando quitamos al Señor del primer lugar de nuestras vidas, adiós con la familia. Ya no hay alguna manera de poder rescatar la familia. Dios nos dice que Él debe ser el primero. El egoísmo está soplando en los corazones de muchos cristianos, está enfriando el amor por Dios, pero también está enfriando la relación matrimonial. Ya permitieron que otras cosas basadas en el egoísmo comiencen a tomar control de sus vidas. Entonces aquí viene una pregunta: ¿en qué lugar tienes a Dios? Otra pregunta: ¿en qué lugar tienes a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? ¿En qué lugar está tu trabajo? Hay muchos que le dan todo su tiempo, su esfuerzo, su aprecio al trabajo y pierden la familia. ¿Qué será más importante? La familia, según la Biblia. Y algunos dicen, pero es que si no trabajo, ¿cómo los alimento? Pero es que tienes que entrar en un equilibrio. Ahora, ¿qué es el egoísmo? La definición del diccionario es que egoísmo se forma de dos palabras. Una es ego, que es el yo, y el sufijo ismo. Ismo significa sistema, es decir, el egoísmo es un sistema de vida centrado en uno mismo. Es un esquema en el cual la persona actúa haciendo su propia voluntad. Generalmente, casi por de fábrica, hacer nuestra propia voluntad generalmente es egoísta de origen. Nada más pienso para mí, ¿sí? Entonces el egoísmo es el inmoderado y excesivo amor a mí mismo, que hace atender desmedidamente a mi propio interés, sin cuidar y mucho menos respetar el interés y el bienestar de los demás. Es decir, yo soy un esposo, tú eres un esposo, tú eres una esposa. Si yo soy egoísta, yo voy a tener un inmoderado excesivo de amor a sí mismo y voy a tener mi propio interés. No me interesa que ella sea feliz, me interesa que ella me haga feliz a mí. Eso, ¿saben cómo se llama? Egoísmo. Y eso está destruyendo las vidas de muchos cristianos. ¿Por qué? Porque la maldad, la desobediencia deliberada a los principios de Dios están siendo precisamente de una manera deliberada desobedecidos. ¿Por qué? Por el egoísmo que hay en nosotros. Y eso es lo que está provocando la frialdad en tu matrimonio. Yo no sé cómo esté tu relación en tu matrimonio, pero es muy probable que haya gente aquí o gente que va a escuchar esta enseñanza que pues sí pueden vivir en un mismo hogar, pero no hay fuego, no hay calidez, no hay amor, hay egoísmo, ¿sí? Una de las definiciones máximas del amor cristiano están en 1 Corintios 13:5, donde dice que el amor no busca lo suyo. El amor no es egoísta ni busca solo su propio interés y beneficio. No, vivir la vida matrimonial de manera egoísta, escuchen esto, es la receta ideal para destruir tu matrimonio. Es la receta ideal, es el ingrediente, es la cereza en el pastel para que destruyas tu matrimonio. La mayoría de las discusiones en el matrimonio precisamente son porque cada quien se quiere salir con la suya. ¿Sí? Cada quien se quiere salir con la suya. O sea, yo siempre tengo la razón, ella está equivocada y ella piensa lo mismo. Yo tengo la razón, tú siempre estás equivocado. Eso se llama egoísmo, ¿sí? Sin embargo, el matrimonio, fíjense, por otro lado, es la mejor escuela donde se aprende a no vivir para nosotros mismos. Es en el matrimonio donde aprendemos a vivir para el bien del otro.
Entonces el egoísmo es el ingrediente que está destruyendo a muchos matrimonios, porque se ha enfriado la relación, se ha enfriado el aprecio, el respeto, ya no hay respeto, etcétera, etcétera. Y por haberse multiplicado la maldad, o sea, la desobediencia a la ley de Dios, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Seguir el camino del amor agape que la Biblia nos enseña es el mejor camino para encontrar la satisfacción, hermanos. Para encontrar lo que llamamos la felicidad. ¿Alguna vez sus labios han pronunciado esa palabra? Felicidad. A ver, digan todos felicidad. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Usted quiere ser feliz? No, ni me conteste, pues es bien obvia la respuesta. ¿Quién no desea ser feliz? No existe en el mundo una sola persona que no quiera ser feliz. Ese deseo de ser feliz en sí mismo no tiene nada de malo. Lo malo es, escuche bien, buscar o tratar de encontrar mi propia felicidad a costa de mi cónyuge o de mi esposa. O la esposa buscar ser feliz a costa del marido. La pregunta es, ¿por qué te casaste con él? ¿O por qué te casaste con ella? Y él responde, para ser feliz. O ella responde, me casé con él para ser feliz. Error. Error. La respuesta correcta sería, me casé con él para hacerlo feliz. Me casé con ella para hacerla feliz. ¿Quién piensa de esa manera? Muy pocos. Porque no nacemos así. Nacemos con el egoísmo, pero en grado sumo, ¿sí? Entonces, fíjese, hay un versículo en el Salmo 16:11 que es profético, se aplica a Jesús y dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice la Biblia que Cristo se sentó ¿a dónde? ¿En dónde? A la diestra del Padre. Dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, significa, si ahora ya vives para Cristo, si ahora dices que eres cristiano, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Estar sentado a la diestra de Dios es estar muy cerca de Dios. Jesús se sentó a la diestra del Padre porque fue obediente. Es estar a la mano del Padre, ¿entienden? Es estar cerca así para que nada más tienda la mano y te encamine, te diga, te hable. Eso significa estar a la diestra de Dios. Y en la diestra de Dios dice que hay delicias, o sea, felicidad a su diestra para siempre. En la diestra del Padre hay delicias que no imaginamos. Muchos matrimonios han perdido lo hermoso de la relación matrimonial porque no han sido obedientes a la palabra de Dios. Tienen su propia ley. El egoísmo los ha envuelto y su relación se ha enfriado. Y han perdido de disfrutar las delicias que hay a la diestra de Dios. Dice el Salmo 40, profético también, que se aplica a Cristo, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación me has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El verbo agradar aquí en el hebreo significa amar, significa complacer, significa deleitar, significa desear, hacer algo. En otras palabras, parafraseando el texto, complacerte a ti, Padre, es mi mayor deseo. Amo y me deleito en hacer lo que a ti te agrada. Pongan mucha atención. Hay una ausencia total de egoísmo en el corazón de Jesús, y de él es de quien debemos aprender. Jesús dijo en Juan 8:28: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces
conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. Fíjate, el que me envió conmigo está. Yo te pregunto, ¿está Dios contigo? ¿Por qué Jesús dijo, conmigo está? No me ha dejado solo el Padre, dijo. Por una razón, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ese es un secreto que está revelado para los que amamos a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? El problema está en la maldad, en la anomia, ¿entienden? En el querer hacer tu propia voluntad, el decir, ay, ya me hastié en el matrimonio, ya perdí el romanticismo de los primeros años. Claro, porque te volviste egoísta, porque dejaste que lentamente el egoísmo fuera ganando terreno y comenzaste a pensar nada más en ti. Si ella o él no llenaba tus expectativas, te fuiste desanimando. Ese es el gran error de muchos, que estamos esperando a que el otro me haga feliz para entonces yo poderlo hacer feliz, y no funciona así, hermanos. En otra versión dice, porque hago siempre las cosas que le agradan. Entonces, si yo quiero experimentar la verdadera felicidad, debo desear hacer las cosas que le agradan al Padre. Eso es porque Dios es primer lugar. Si yo quiero en realidad tener satisfacción en mi vida, en todas las áreas de mi vida, y experimentar lo que la Biblia enseña que es la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción, entonces yo debo desear las cosas, hacer las cosas que le agradan a Dios. Miren estos versículos. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vivir según la carne habla de vivir en el egoísmo, porque es la satisfacción mía, nada más. No importa lo que los demás sientan. Entonces, quien vive en egoísmo no puede agradar a Dios. Ahora, si yo les hago una pregunta, ¿cuántos quieren hacer las cosas que agradan a Dios? ¿Qué me responderían? Muy bien poquitos. Bueno, Jesús empezó con 12. Por ahí puede haber un poquito más de 12. Pero miren este versículo, escúchenlo. 1 Corintios 7:33 dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo. Aquí mundo no implica lo malo, sino las cosas cotidianas y naturales de la vida. El casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. Eso dice ahí, 1 Corintios 7:33. Lo que nos está diciendo es, si de verdad tú quieres agradar a Dios, despójate de tu maldad, de hacer tu voluntad, de tu egoísmo. Y mira lo que dice aquí, que el casado tiene cuidado de cómo agradar a su mujer. ¿Cuántas veces, tápense los oídos los varones, cuántas veces, señoras, nos dicen cosas, es que no me gusta esto? ¿Así es con ustedes también? Aprovechense ahorita, señoras. ¿Y qué hacemos los varones? ¿Qué no dice allí? Que nosotros debemos buscar ¿qué? Agradar a nuestra. Eso dice la Biblia. Por eso no les funciona a algunos. Por eso están como están algunos. Algunos ya hablan de divorcio por egoístas. Si no le paran a algunos, van a terminar mal. La historia de siempre. La historia de siempre. Fíjate lo que dice el versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa sin cuerpo como en espíritu. Pero la casada, y aquí ya pone el equilibrio, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Verdad? Entonces ya estamos a mano. Porque también hay cosas
que yo le digo a mi esposa que no me gustan, como ella también me dice cosas que no le gustan que yo haga, que yo me comporte, que yo reaccione. Y si la demanda es justa y nosotros de veras queremos agradar el corazón de ella, porque agradando el corazón de lo que ellas nos dicen que les desagrada o que les agrada, estaremos agradando a Dios. ¿Me expliqué? Entonces, si yo sé que yo estoy agradando a Dios, estoy agradando a mi esposa, ¿saben qué va a ser la consecuencia? Satisfacción. ¿Por qué? Porque la voy a ver feliz. Y dando es como ¿qué? Como recibimos. Es totalmente lo contrario a lo que se hace en el mundo. Fíjense que las escrituras por todos lados nos enseñan a no ser egoístas. Por ejemplo, Pablo a los romanos les dijo en el capítulo 15, 1 al 3, dijo: así que los que somos fuertes en la fe, con convicciones sólidas, debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Fíjate, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Eso dice la Biblia. Esas escrituras están totalmente vacías de egoísmo. Entonces fíjate, tú puedes estar a la diestra de Dios, disfrutar las delicias de estar junto a Él, te van a llenar de felicidad, de satisfacción, siempre y cuando, escuchen, te despojes de tu egoísmo y empieces agradando a Dios y a tu esposa y a tu esposo. No hay otra. Por más oración que le pongas y ayunes 40 días, 40 noches, haz lo que te da tu gana y no te va a resultar nada. Por más pañuelos ungidos que te embarren ahí, por más aceite que te unjan, no, es obediencia a Dios. Así es como funciona el asunto. Entonces fíjense, la gran mayoría de la gente, incluyendo a muchos cristianos, le damos más importancia a querer ser felices que a querer ser como Cristo. Ese es un error. Y esa es precisamente la evidencia de que somos egoístas, porque pensamos solo en nuestro propio bienestar. Primero me aseguro yo y los demás que se rasquen con sus uñas. Ese es un vil egoísmo. Muchos cristianos que van a las iglesias van solamente para obtener las cosas que los hagan sentir felices, que Dios les dé y que ellos se sientan felices y contentos. Muy pocos van buscando la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios para hacerla y de esa manera agradar a Dios. Cuando tú vienes a la iglesia o vas a la iglesia, ¿a qué vas o a qué vienes? Si tú eres de los que dicen: yo voy a ver qué me da el Señor, voy a sentir su presencia, voy a hacerles a recibir esto, o vienes a buscar la voluntad de Dios, conocerla para hacerla y agradar al Padre. ¿Se dan cuenta que son dos enfoques totalmente diferentes? ¿Sí los captan o no? Sin duda. Vamos a ver más de Jesús rápidamente. Filipenses 2:3 dice así: nada hagáis por contienda, por pelear o por orgullo, dice. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás, en este caso a tu esposa, a tu esposo, como superiores a ti mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que Él, a pesar de siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, por su obediencia nosotros estamos aquí. ¿Cuántos le dan gracias a Él? Pero si Él no hubiera obedecido, ¿dónde estaríamos nosotros?
O sea, la recompensa de la obediencia de Jesús fue darnos nuestra salvación, nos la regaló. Esa es la expresión más grande del amor, precisamente. Y muchos matrimonios están estancados porque no están buscando amar, sino ser amados. ¿Entienden? Y no es así no es como funciona en la Biblia. Sin duda que no. En otra versión, en la Biblia al día, esos mismos versículos dicen así: nada hagáis por egoísmo. Esto es todavía más claro. O por vanidad, no. Cada uno debe velar no solo, me gusta esta versión porque dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, porque también debemos de cuidar lo que Dios nos da, ¿cierto? Sino también debe velar por los intereses de los demás. En este caso, el esposo debe velar por los intereses de la esposa y de los hijos. Vuestra actitud, dice esta versión, debe ser como la de Cristo Jesús. Hay un ejemplo que ilustra perfectamente a Jesús sin egoísmo, y es cuando lavó los pies a sus discípulos. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje en la Biblia? En Juan 13 dice el versículo 12: después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, se sentó y dijo Jesús: ¿sabéis lo que os he hecho? Les preguntó a ellos. Dice: ustedes me llaman maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, dijo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado. Está dando un ejemplo de abnegación, de servicio, del bien del otro. Dice: para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y escuchen esto, lo que dijo Jesús: si sabéis estas cosas, saber, verbo saber, dice, bienaventurados seréis si las hiciereis. Dos cosas: saber y hacer. Todos sabemos. Todos lo sabemos. Y como dice la Biblia, no os hagáis. Todos lo sabemos. Sin duda no hay uno aquí que pueda decir: no, yo no sé. No, todos lo sabemos. El problema es que no todos hacemos. Esa es la gran diferencia. ¿Entienden? Es la medida. Ahora, aquí quiero enfatizar, dice: bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados en el griego significa, viene del griego Macario o Macarius, donde se deriva el nombre Macario, y significa feliz. Ahí está, dichoso. Feliz, dichoso, bienaventurado, tiene un profundo sentimiento de felicidad interna el que conoce estas cosas, pero no solo las conoce, las hace. Ahí está el secreto de la felicidad. No está en que yo declaro que soy feliz, yo soy feliz, lo declaro. No, hombre, esas son puras brujerías. La Biblia no es así. La Biblia es para obedecerse. Eso es puro esoterismo. Lo otro, tenemos que obedecer. Ese es el gran secreto revelado a los cristianos. Pero todos lo sabemos, pero ¿cuántos lo hacemos? ¿Cuánto tienes de casado? ¿1 año, 2, 5, 20, 30? No lo sé. Pero ¿cómo está tu relación? ¿Cómo es? Bueno, no tienen que decirme a mí nada, ¿no? Son preguntas que lanzo al aire y cada quien. Pues la verdad es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Han dejado el despojarse, el servir, el complacer, el agradar, por nada más ver: es que no me gusta, es que no me agrada, es que ya no quiero, es que esto, lo otro, es que a mí me hicieron, es que a mí me dijo. Y generalmente nunca pensamos: es que yo también dije, es que yo también hice, es que yo también obré mal. Egoísmo.
Entonces, para irnos sobre el final, la paradójica verdad es que jamás vas a ser feliz si tu primera preocupación es ser feliz. ¿Entendiste eso? Lo voy a repetir. La paradójica verdad es que jamás vas a ser feliz, no vas a experimentar las delicias de la diestra de Dios si tu primera preocupación tuya, tu egoísmo, es precisamente ser feliz. Hay una historia que fue cantada aquí, la del hijo pródigo, que es una historia libre de egoísmo de una manera impresionante. Vean la doctrina de Jesús. Esto es el cristianismo, Dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y vida eterna habla de dicha eterna, felicidad eterna. Dice, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, significa, ¿qué entiendes? Aquel respondiendo dijo: bueno, leo y entiendo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. El verbo vivir allí viene del griego zoe, que significa la misma clase de vida que Dios tiene. Y dice que Dios a su diestra hay delicias. Pero él dice, queriendo justificarse a sí mismo, ahí está el egoísmo. Siempre nos queremos justificar. Es que yo le fui infiel porque ella miró al artista fulano. No inventes. Es que yo hice esto porque ella, es que yo hice esto porque él. Siempre justificándonos. Yo por eso soy cristiano, porque la doctrina de Jesús me convenció. ¿Entienden? Me revolucionó, me transformó. ¿Cuántos años vamos a cumplir de casados, amor? ¿30 y qué? ¿Ya perdí la cuenta? ¿34? Vamos para 34, 35 casi. Bueno, yo soy feliz. No lo digo para ufanarme, no. Aquí lo digo en este sentido: gracias a Dios que vive en nuestro corazón. Gracias a Dios por su palabra. Aún lo que yo pueda hacer para agradar a Dios y agradar a mi familia es pura gracia de Dios. Pero la gracia opera cuando tú obedeces. Si no obedeces, no pasa nada. Sigues en la misma. Te vas a divorciar, te vuelves a casar, te vuelves a divorciar, te vuelves a casar, te vuelves a divorciar. Qué vida tan pobre, tan miserable. Oye, ¿por qué andas con tantos matrimonios? Porque estás buscando que te hagan feliz y nunca buscaste hacer feliz a la mujer que Dios te dio. Ese es el problema. Termino. Si tú rechazas firme y voluntariamente y con convicción tu deseo egoísta de ser feliz y lo cambias por el deseo de ser como Cristo y agradarlo a Él, mira, yo te aseguro, yo dejo de predicar lo que predico. El resultado será precisamente tu felicidad, tu satisfacción. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el que agrada a Dios está cerquita de Dios, a la diestra de Dios lo tiene ahí cerquita. Y a la diestra de Dios, ¿qué hay? Delicias a su diestra para siempre. Entonces tenemos que ir aprendiendo a morar cerquita de la diestra de Dios. ¿Cómo es que aprendemos a vivir cerca de la diestra de Dios? Obedeciendo, no ser gente sin ley, no ser gente que hace su propia voluntad, sino que realmente se da. Quiero terminar con una oración que tiene muchos años de haber sido pronunciada, se escribió. Fíjense que esta oración que voy a citar va a ser muy conocida para todos, con esto termino, pero esta oración, el autor es anónimo.
En esta oración denota una ausencia total de egoísmo. Cuando la lea ustedes la van a recordar. Posteriormente esta oración se le atribuyó de manera errónea a Francisco de Asís. Sin duda, el anónimo que le escribió no le importaría esta atribución que se la achacaron a Francisco de Asís, pues si hubiera querido reconocimiento no hubiera omitido su nombre. La oración es simple, así le puso el anónimo, y se lee así: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, siembre yo tu amor. Donde hay ofensa, yo siembre el perdón. Donde hay discordia, yo siembre la unidad. Donde hay error, yo siembre la verdad. Donde hay duda, yo siembre la fe. Donde hay desesperación, yo siembre la esperanza. Donde hay tinieblas, yo siembre la luz. Donde hay tristeza, yo siembre la alegría. Señor, concédeme que yo no busque tanto ser consolado como consolar. Concédeme que no busque yo tanto ser comprendido, sino comprender a otros. Concédeme, Señor, que no busque yo tanto ser amado como amar a otros, porque es dando como recibimos, porque perdonando es como somos perdonados, y muriendo a nosotros mismos es como resucitamos y nacemos a una vida nueva. Este hombre conocía al Señor sin duda. Déjame terminar con otro anónimo que dijo así: conocer la voluntad de Dios es el mayor conocimiento. Encontrar la voluntad de Dios es el mayor descubrimiento. Pero hacer la voluntad de Dios es el mayor logro que te va a dar la más grande felicidad. Solo hay dos caminos: amor o egoísmo. No hay más. Por el que tú camines, cosecharás los frutos. Yo ya decidí por cuál camino andar. Como dijo el Señor en el Antiguo Testamento: yo he puesto delante de ti, le dijo a Moisés y a Josué, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Pero desgraciadamente muchos escogieron la muerte, y es una decisión personal. Lo que tú decidas hacer, eso vas a vivir. Como tú decidas obrar, así es como vas a vivir. Yo ya tomé mi decisión, cada quien toma la suya. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque sin duda siempre hablas al corazón. Señor, tu doctrina, tu enseñanza es total ausencia de egoísmo. Nuestra naturaleza es egoísta, siempre buscamos lo nuestro, nuestro propio bien, nuestra propia satisfacción. Y es al revés, contigo funciona al revés. Dando es como recibimos. Perdonando es como somos perdonados. Porque el amor no busca lo suyo, no es egoísta, no hace mal al prójimo, no se irrita, no hace violencia a otro. Señor, enséñanos a amar. Aunque este es el más grande mandamiento, pero no sabemos amar, Señor, enséñanos. Yo te pido, Padre, de una manera especial, por aquellos que han permitido que lentamente el egoísmo, el querer salirse con la suya, esté ganando terreno en sus corazones, en sus vidas. Señor, tu misericordia se extienda. Sabemos de tu bondad, tu paciencia, y te pedimos, Señor, por aquellos matrimonios, aquellas parejas, aquellas familias que están a punto de hundirse totalmente, cuando ya no hay remedio. Tu misericordia se extienda, Señor. Pero tiene que haber humillación, tiene que haber arrepentimiento y reconocimiento que la maldad se ha ido posesionando de los corazones. El querer hacer nuestra propia voluntad y deliberadamente hacer a un lado tu palabra,
Esa es la maldad que se está multiplicando en la gente de este siglo. Y vemos los resultados: ciudades violentas, sociedades corrompidas por el pecado, la violencia, la corrupción. Pero nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Guárdanos, Señor. Pónganse de pie un momentito. Toma a tu esposa allí, abrázala. Déjame orar por ustedes. Oremos unos por los otros. Señor, tu misericordia, Señor, se extienda. Tu corazón es de dar. De tal manera amaste al mundo que diste. No fuiste egoísta, no dijiste allí hagan lo que puedan cada uno por sí mismo. No, porque sabías que no podíamos, Señor, por nuestras propias fuerzas. Entonces tu medida de amor fue de tal manera que enviaste a tu Hijo unigénito, lo que más amabas, y diste lo mejor de ti, lo mejor de tu posesión, que era tu Hijo Jesús. Y Él a su vez demostró su amor y su obediencia hacia ti, Padre, y en obediencia se ofreció en sacrificio por nosotros, para que nosotros tuviésemos ya una nueva naturaleza, que nuestros pecados fueran perdonados, limpiados por su sangre, para tener una nueva naturaleza que ahora pudiera obedecer, pudiera ser sensible y ser como Cristo, y despojarnos del egoísmo, Señor. Enséñanos. Nuestra condición humana nos arrastra muchas veces. El egoísmo que está arraigado en nuestra carne siempre nos llevará por otros caminos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a ser feliz a nuestra esposa, al esposo, a los hijos, a los que nos rodean. Dando es como recibimos, porque el amor verdadero da, se despoja del egoísmo. En el nombre de Jesús, tu misericordia, tu perdón, tu gracia y tu amor, Señor, nos envuelvan y seamos levantados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.